La semana pasada empezamos una serie nueva, creciendo en el conocimiento de Dios, y espero que hayas crecido conociendo algo más de Dios. Nuestra vida debe de seguir creciendo. No crecemos más en estatura si ya llegaste a cierta edad, pero estatura espiritual podemos continuar creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Estas son buenas noticias. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Este versículo es casi nuestro versículo base para esta serie y empieza con una advertencia y después el consejo, la sugerencia. Queridos amigos o hermanos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Una advertencia. Mantente en guardia. Entonces no vas a ser arrastrado por los errores de esta gente perversa y no vas a perder la firme base que te sostiene. En cambio, en lugar de errar, en lugar de ser arrastrado por errores, dice, en cambio, crece, di conmigo, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Okay. Este versículo es el último versículo de la segunda epístola del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribió 2 epístolas y esta segunda epístola en nuestra Biblia consta de 3 capítulos. Obviamente él no lo escribió como capítulos, pero 3 capítulos y su mensaje en toda esta epístola, desde que empieza la epístola hasta el final, tiene que ver con crecer en el conocimiento de Dios. Este mensaje del apóstol Pedro, él vio súper interesante que tus últimas palabras escritas fueran el crecer en conocimiento. Si podríamos decir, ¿de qué se trata segunda de Pedro? Se trata de que crezcas y sigas creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pedro vio que esto era necesario para compartir, para que la iglesia lo recordara, para la iglesia de esos tiempos, y gracias a Dios es aún necesario en nuestros tiempos. Durante ese tiempo la iglesia estaba siendo atacada, influenciada por, como él dice, personas con estilos de vida erróneos, y a veces no solamente los estilos de vida, sino las ideologías, las creencias, una teología errónea. Y el apóstol Pedro nos dice que para que podamos mantenernos firmes en el fundamento en el que estamos parados y no tener temor de desviarnos, de ser engañados, de alejarnos, dice, la clave es crecer en la gracia de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. La semana pasada vimos que crecer en la gracia de Dios es crecer en todo lo que la gracia de Dios nos provee en nuestras vidas. Esto es una tarea de por el resto de nuestras vidas, al igual que crecer en el conocimiento de Dios. Y vemos que para poder estar firmes en nuestra fe, ¿cuántos de ustedes quieren seguir creciendo? Okay, yo creo que la razón por la que estás aquí, la razón por la que estuviste en el primer servicio y ahora estás aquí otra vez, es porque quieres seguir creciendo, ¿ok? Felicidades, de eso se trata la vida. Nunca nos graduamos de seguir aprendiendo. Y entonces, pero entendemos que este conocimiento en el que vamos a crecer no es un conocimiento solamente teórico. No es un libro donde estudias fórmulas, estudias hechos y al rato ya sabes. No, para crecer en el conocimiento de Dios necesitamos crecer en una relación personal con Dios, porque Dios no es información, Dios es una persona. Y entonces para conocer su carácter, para conocer sus promesas, para conocer sus propósitos, necesitamos caminar con Él, tener una relación personal con Él, y entonces ahí es cuando aprendemos a crecer en conociéndolo más y más. Y cuando
más lo conocemos, Dios nos revela su persona y Dios nos revela sus planes para nuestras vidas. Vamos a hablar el día de hoy acerca de crecer en el conocimiento de Dios. Pudiera ser todo un tema súper amplio, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en ciertos aspectos y el día de hoy vamos a hablar acerca del carácter de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando acerca de la personalidad de Dios, su naturaleza. En la teología muchas veces ese tema tiene que ver con los atributos de Dios. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a conocer ciertas características de Dios, que cuando conocemos sus características, entonces lo conocemos a Él. Y primero que nada, necesitamos entender que para conocer cómo es Dios, ¿cuántos quieren conocer cómo es Dios? O si ya conoces un poquito de cómo es Dios, queremos seguir conociendo más de Él, ¿cierto? Entonces, para conocer cómo es Dios, tenemos que ser tan humildes y reconocer que no podemos definir a Dios basado en nuestras propias experiencias. Mucha gente hace esto y es como que no, así no funciona la cosa. Dios no sana, Dios no es un Dios sanador. ¿Por qué dices eso? Porque yo oré por mi tía y Dios no la sanó y se murió. Entonces Dios no sana. No. Esa fue una experiencia, una circunstancia tuya. Eso no quiere decir que así es Dios. Es como si tú dijeras, ¿verdad? A la pastora no le gusta el café. ¿Por qué dices eso? Porque una vez le ofrecí café y me dijo que no. Ok, si alguna vez te dije que no cuando me ofreciste café, perdóname, no sabía lo que hacía. O quizá ya me había tomado no sé cuántas copas antes, tazas antes. Pero no, tú no puedes definir a una persona por una circunstancia, por un momento. Tú tienes que observar un patrón y después de observar patrones, entonces ya puedes sacar una conclusión de alguien, ¿cierto? Lo mismo con Dios. Muchas veces somos tan arrogantes y decir, Dios es así. ¿Por qué? Porque así lo experimenté en este día. Este es un mal argumento, porque otra persona en el mismo momento pudo haber experimentado algo completamente opuesto y entonces por fin Dios es de una manera y Dios es de otra manera con otra persona. No, sabemos que nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su personalidad, su naturaleza es inmutable. Él dice que ni siquiera tiene sombra de variación, ¿verdad? No hay posibilidades de que nuestro Dios cambie. Entonces, ¿cómo determinamos cómo es Dios? Obviamente a través de su palabra y después, basado en su palabra, a través de nuestras experiencias personales. Pero nuestras experiencias personales no van a dictar cómo es Dios. Su palabra determina el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. En el Antiguo Testamento, si quieres estudiar un poco acerca de cómo es Dios, algo bien predominante en el Antiguo Testamento son los nombres de Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos nombres de Dios. Hay toda una lista muchas veces que se hacen estudios bíblicos acerca de los diferentes nombres de Dios. ¿Y por qué son importantes? Porque los nombres de Dios nos revelan algunas características de Dios. Y estos nombres de Dios, muchas veces Dios se daba a conocer con estos nombres y él decía, ¿verdad? Yo soy el Señor tu sanador. Ok, entonces Dios es el sanador. Yo soy tu justicia. Ok, Dios es justicia. Y así conocemos a Dios. Pero hay algunas ocasiones en que los nombres eran dados por personas que habían tenido encuentros con Dios. Por ejemplo, cuando Abraham va a ofrecer a su hijo y después Dios le dice, no necesitas ofrecer al hijo, te voy a proveer aquí un cordero. Y entonces Abraham dice, el Señor es el proveedor. Y dependiendo a encuentros que tenían las personas con Dios, encontramos algunos nombres de Dios. Así que si tú quieres conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, basado en el Antiguo Testamento, pon atención a los nombres. Pon atención a los nombres de Dios
y eventualmente también sus hechos van a respaldar sus nombres. Hay un versículo, es la traducción de la versión del mensaje en inglés, simplemente porque me encantó cómo lo puso. En Éxodos 34, versículos 5 al 7, esta es la experiencia donde Dios está en el monte con Abraham, le va a dar los mandamientos, se va a revelar a él. Moisés. Moisés le dice, enséñame tu rostro, quiero conocerte, y tiene un encuentro con Dios, ¿verdad? Dice, Dios descendió de la nube y tomó posición allí junto a Moisés y dijo el nombre Dios. Dios pasó delante de él y dijo, Dios, Dios de misericordia y de gracia, infinitamente paciente, tanto en amor, tan profundamente verdadero, leal en el amor por 1000 generaciones, perdonando la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y aún así, Él ignora el pecado. Eso es precioso. Eso nos está hablando de que Dios mismo nos está diciendo quién es Él. Dice, ¿quieres conocerme? Ok, te voy a decir quién soy, cómo soy. Soy Dios. Soy Dios. De hecho, la palabra es, soy el yo soy, ¿verdad? Yo soy quien yo soy. Dice, soy Dios de misericordia y de gracia, infinitamente paciente. Nuestras versiones clásicas dicen, largo en misericordia, tardo en ira y grande en misericordia. Dice, soy un Dios verdadero, soy un Dios leal, soy un Dios de amor, soy un Dios que perdona. Dice, pero también soy un Dios justo. Y soy un Dios que hace justicia, soy un Dios que juzga correctamente. Así que en el Antiguo Testamento es bien interesante. Si tú estás leyendo el Antiguo Testamento, queriendo conocer más de Dios, en el Antiguo Testamento pon atención a los nombres de Dios. Y crecer en el conocimiento de Dios es crecer más en los nombres de Dios. No necesariamente en el nombre, sino conocer quién es Dios en ese aspecto. Dios es el pastor, Dios es la justicia, Dios es tu bandera de victoria. En el Nuevo Testamento, esto es algo que muchas veces lo hemos escuchado, quizá no sea nada nuevo para ti. En el Nuevo Testamento conocemos el carácter de Dios al observar el carácter de Jesús, ¿cierto? Jesús nos dijo, ¿verdad? ¿Quieres conocer a Dios? Aquí estoy. Como soy yo, es Jesús, es Dios, porque Jesús es la imagen del Padre. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Qué precioso es esto. El Dios que no podemos ver, lo puedes ver en Jesucristo. En Colosenses 2:9, en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y Hebreos 1:3, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser. Si tú quieres conocer cómo es Dios, quieres crecer en el conocimiento de Dios, observa a Jesucristo. Pon atención cómo es Jesús. Jesús vino a revelarnos al Padre. En Juan 14, versículo del 6 al 10, hay todo un diálogo donde Jesús les está diciendo que se va a ir, que va a ir con el Padre y que solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Y después Tomás le dice, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, te acabo de decir que yo soy como el Padre, que no me entendiste, que no me pusiste atención. Si quieres conocer al Padre, obsérvame a mí. Y esto es esto es algo que lo mencioné la semana anterior. Conocer a Dios es conocer a Jesús. Y la semana pasada hablamos de que Dios nunca nos pide que hagamos un salto de fe, ¿ok? Dios nunca te pide que cierres los ojos y te avientes en fe. No, el enemigo tentó a Jesús, ¿verdad? Hacer esto. Dios lo que nos dice es, camina conmigo, obsérvame, observa mis pensamientos, observa mis palabras, observa cómo soy
Y entonces en lo que tú vas conociéndome, tú vas a poder eventualmente confiar en mí. Y cuando pienso en esto, pienso en la historia de Abraham, donde Dios le dice a Abraham: Abraham, yo voy a ser tu Dios, yo voy a ser tu gran galardón, yo voy a ser tu provisión. Obsérvame, camina conmigo y después vas a aprender a confiar en mí y después vas a poder obedecerme. Pero Dios nunca te dice obedece así solamente a ciegas. Dios te invita a conocerlo primero. Y apenas estaba escuchando un libro, un audiolibro de una autora que tristemente dice que su mamá murió de una enfermedad siendo cristiana, donde ahora ella sabe que esta enfermedad pudo haber sido curada, pero la mamá creyó que no podía recibir ayuda médica porque no iba a honrar a Dios con su fe. Y qué tristeza que una vida fue perdida por ignorancia, por falta de conocimiento. Y yo dije, ok, Dios nos invita, cuando tiene que ver con la sanidad, creemos que Dios sana. ¿Tú crees que Dios sana? Espero que tú creas que Dios sana. ¿Cómo lo sabemos? Jesús sanó a la gente. Jesús sanó a la gente. Así como es Jesús, es Dios el Padre. Creemos en la sanidad. Sin embargo, no porque creemos en la sanidad, no le vamos a decir a alguien: no tomes la medicina, no vayas al doctor. Esto sería abuso, sería una negligencia de nuestra parte. Pero lo que podemos hacer es caminar con Dios en esta jornada de la sanidad. Caminar con Dios, observar a Jesús, cómo actuaba con la gente enferma, qué les decía, qué hacía, qué es lo que Dios ha provisto. Y en lo que tú vas caminando una relación personal con Dios, tú aprendes a conocer a Dios en el área de sanidad. Y al rato tú puedes confiar en el poder de Dios, confiar en la voluntad de Dios, confiar en las promesas de Dios por tu sanidad, con medicina o sin medicina. La cosa no es fe a ciegas, la cosa es crecer en el conocimiento de Dios y entonces estás firme en un fundamento estable. ¿Ves la diferencia? Otro aspecto sería la provisión. En la reunión de mujeres estábamos hablando muchas veces de abusos en la iglesia y como muchas iglesias, ¿verdad? Tristemente tienen mal testimonio, mala reputación de que exhortan casi a la gente financieramente. Y esto nos lleva una vez más al mismo tema, donde Dios nunca te va a decir da todo o a ciegas sin ser responsable. No. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos invita a caminar con Él. Camina con el Señor. ¿Cómo es el Señor? El Señor es responsable, el Señor es organizador, el Señor es proveedor, el Señor da más que suficiente, el Señor ayuda a los necesitados. Y cuando tú vas caminando con el Señor, creciendo en el conocimiento de Dios, aprendes a conocerlo. Y cuando lo conoces, aprendes a confiar en Él. Y cuando confías en Él, aprendes a confiar en sus promesas. Y al rato, tú puedes dar tu ofrenda, puedes dar tu diezmo, no por manipulación, no por temor, no por nada más, sino porque lo conoces y confías en Él. Y cuando lo conoces y confías en Él, tú ves cómo opera financieramente en tu vida y tú tienes más que suficiente y lo honras con tus finanzas, pero no fue una fe ciega, fue crecer en el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta qué importante es caminar en una relación con Dios y crecer en el conocimiento de Dios? Donde quiera que tu nivel esté, tú puedes crecer en el conocimiento de Dios. Si tú crees que ya creciste en un nivel más alto, tú no sabes cuánto más te espera y cuánto más puedes crecer. Y si solamente estás dando pasos principiantes,
Está bien, no te sientas mal, no hay condenación. Sigue creciendo en el conocimiento de Dios y al rato vas a poder operar en los principios bíblicos, pero no es ciegamente, es utilizar tu mente, es utilizar tu entendimiento, asimilar su palabra, asimilar la verdad de Dios, asimilar sus principios, entenderlos. ¿Por qué Jesús nos dio parábolas? Porque Él quiere que entendamos cosas. Jesús no vino a hablar elocuentemente con palabras que nadie le entendía. Él es el dueño del vocabulario. Él es el que inventó el hablar. Él conoce términos. Él pudo haber sido un erudito y apantallar a todo mundo, ¿verdad? Con una conversación tan profunda y revelaciones de Dios. Pero en lugar de eso, Él viene y dice, ok, ¿alguna vez has visto a un sembrador sembrar una semilla? Y hay diferentes tierras y la semilla a veces cae en esta tierra y a veces en esta tierra y todos, oh, ok, así es el reino de Dios, así es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que asimilemos, que recibamos información, que la entendamos, que la recibamos y que la procesemos en nuestras vidas. Crecer en el conocimiento de Dios, ¿ok? Entonces vemos que conocer el carácter de Dios nos ayuda a confiar en Dios. ¿Quieres confiar más en Dios o sientes que a veces fallas, no confías en Dios como tú quisieras? ¿Dónde está la clave? La clave no está en que eres un ingrato o en que eres un incrédulo. No, la clave está en que necesitas crecer más en el conocimiento de Dios. Y antes que hacer algo como para apantallar a Dios, camina con Él, obsérvalo, observa sus patrones, observa su carácter. Y entonces, como consecuencia, aunque no lo esperes, vas a resultar confiando en su palabra. Todos sabemos que las personas con las que confiamos, ¿por qué confías en estas personas? La mayoría de veces, si somos personas sabias, es porque las conocemos, ¿cierto? Muchas veces, desafortunadamente, inmaduramente, decidimos confiar en alguien sin conocerlo y al rato ya no confiamos en ellos, ¿verdad? Pero confiamos en alguien porque los conocemos. ¿Y por qué no confías en otras personas? Porque los conoces también, ¿ok? Entonces, ¿quieres confiar en Dios? Tú no vas a poder confiar en Dios porque quieras confiar en Dios. Tú vas a poder crecer en tu confianza en Dios cuando creces en tu conocimiento de Dios. Y es observarlo, observar el carácter. Conocer a Dios es conocer su carácter, conocer su naturaleza. Y su palabra es un gran reflejo de esto. En 2 de Pedro 1:2 nos dice que Dios les dé cada vez más gracia y más paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos aquí esta promesa de que si queremos experimentar más de la gracia de Dios, si queremos experimentar más paz, no la vamos a encontrar en obras, no la vamos a encontrar en nada más, sino en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el problema muchas veces no es el problema. Tu problema que estés batallando ahorita o el problema que batallaste anteriormente, muchas veces ese no es necesariamente el problema. El problema es falta de conocimiento. El problema es ignorancia. Entonces, cuando crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos en disfrutar de la gracia y de la paz de Dios. Segunda de Pedro 1:3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Ok? Es esto así como que necesitas creértela. Yo necesito creérmela. Que Dios me ha dado todo lo que necesito para llevar una vida de rectitud. Dice, todo esto lo recibimos ¿cómo? Al llegar a conocer a Dios,
aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Te das cuenta que muchas veces los problemas que tenemos, la escasez, tienes todo lo que necesitas para la vida? No, pero yo siento que no tengo todo lo que necesito. Me hace falta esto y me hace falta aquello. Dios dice, no te hace falta esto, te hace falta conocimiento. Te hace falta conocimiento, porque cuando creces en el conocimiento vas a reconocer que todo lo que piensas que necesitas ya lo tienes, o vas a conocer cómo recibirlo, cómo obtenerlo. Y entonces esto nos lleva a que tenemos que meditar más en quién es Jesús, meditar en la persona de Jesucristo. Crecer en el conocimiento de Dios es conocer más a Jesús. Hay una gran diferencia entre la religión y la relación. Dios no nos llama a vivir vidas religiosas. Dios quiere que le conozcamos personalmente. Y cuando pensamos correctamente, entonces estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Pensar incorrectamente nos muestra que tenemos un poco de ignorancia y más que crecer en esto. ¿Okay? Entonces vemos que la palabra de Dios es nuestra base, es nuestro fundamento, pero tú sabes que así como en el tiempo del apóstol Pedro, cuando él está escribiendo esta epístola, habían personas que se habían infiltrado en la iglesia y estaban manipulando a la gente, estaban influenciando a las personas a través del engaño con un estilo de vida que no era el de la vida cristiana, pero muchas veces no solamente con el estilo de vida, sino con falsas ideologías, con falsas creencias. Y el apóstol Pedro le dice a la iglesia, necesitas mantenerte firme. Y este mismo mensaje aplica para el día de hoy en nuestras vidas. Tú sabes que tenemos toda una cultura que está tratando de influenciar a cristianos y a no cristianos con estilos de vida que son lejanos a la fe cristiana o con ideologías que son ajenos a la fe cristiana. Y Dios nos dice, si tú quieres asegurarte de que no vas a errar, no vas a ser confundido, no vas a ser influenciado y quieres mantenerte firme, quieres estar estable, dice, necesitas seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y yo te animo, yo sé que estás aquí, yo sé que estás creciendo y conociendo más. En este mensaje espero que hayas conocido un poquito más, ¿ok? No sé cuántos de ustedes, a mí me sucedió donde con el contexto católico, ¿verdad? En mi familia yo crecí en una familia católica culturalmente, y cuando me refiero culturalmente es porque solamente nos llamábamos católicos, no necesariamente practicábamos el catolicismo. Después, como a los 10 años, como 3 años, de los 10 a los 12, los últimos 3 años de mi primaria, estuve en una escuela católica. Y allí me di cuenta que tenía hambre espiritual, porque algunas de las canciones que cantábamos o poquito de lectura que había de la Biblia me cautivaban mi corazón. Pero sin embargo, no creo haber recibido a Jesús en ese tiempo. Seguía como ignorante, pero me acuerdo, no sé de dónde salieron, si a través de todo ese trasfondo religioso o de mi propia conclusión, muchas veces es nuestra propia naturaleza humana, pero yo me hice la idea de que Dios era este Señor enojón, amargado, que estaba en el trono, y después Jesús era su hijo, buena onda, ¿ok? Y después el Espíritu Santo era como un Dios más chiquito. Y esa era mi teología
como a los 10 años y duró como hasta los 15. Entonces, imagínate vivir una vida con esta información completamente errónea, no bíblica. Y después, cuando llego a la fe cristiana, tengo que renovar mi mente. Me llevó unos buenos 10 años en completamente renovar mi mente y entender que en primer lugar no hay jerarquía de Dios, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son uno, en el mismo nivel, de la misma categoría, al mismo grado. Y reconocer que Dios es tan amoroso como Jesús, como el Espíritu Santo. Y Dios es tan justo como Jesús, como el Espíritu Santo. Entonces, crecer en el conocimiento de Dios. Si tú has batallado con esto, quizá, muchas veces aún inconscientemente, muchas veces aún años de cristiano creyendo las verdades del Evangelio, de repente se nos mete un poco de religiosidad en nuestras vidas y empezamos a creer como creíamos antes. No, mantente firme. ¿Cómo? Sigue creciendo. Cada día que nos preguntemos antes de dormirnos, ya que estás en la cama, ¿qué conociste de Dios hoy? ¿Cómo lo conociste a Él más el día de hoy? ¿Qué te enseñó de su palabra? ¿Qué aprendiste de ti mismo en Dios? Crecer en el conocimiento de Dios, porque solamente así vamos a permanecer firmes y vamos a permanecer libres de engaño, libres de influencias del mundo, de influencias del enemigo, de influencias de nuestro propio pasado, de influencias de religiosidad. ¿Qué tanto estás creciendo? ¿Qué tanto creciste en esta semana? ¿Qué tanto has crecido en este año? ¿Cuánto más piensas crecer? Vamos a continuar creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Y en los mensajes que vienen vamos a conocer otros diferentes aspectos. El día de hoy nos enfocamos un poquito acerca del carácter de Dios, su naturaleza. Vamos a hablar acerca de sus propósitos, de sus promesas, de tu posición en Él. ¿Qué te parece? Tenemos mucho que crecer en el conocimiento de Dios y en su gracia.